Dicen que el dinero puede comprar muchas cosas, pero esa tarde ni todo el oro del mundo pudo aliviar el dolor de una mujer rica que gritaba sin entender por qué. La enfermera, al verla sufrir, se acercó con calma, y cuando metió la mano entre su cabello sacó algo que dejó a todos sin respiración. Nadie podía creer lo que había escondido ahí durante tantos años. Una verdad capaz de cambiarlo todo. Y antes de seguir, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? La tarde caía lentamente sobre Madrid cuando Valeria Jiménez bajó del autobús en la calle Almagro. El aire olía a jacarandas y a café recién hecho que escapaba de los bares cercanos. Llevaba su maletín de enfermera colgado del brazo y una carta de recomendación doblada en el bolsillo de la chaqueta. Frente a ella se alzaba la Casa de la Vega, una mansión antigua de piedra clara, con balcones de hierro forjado y cortinas pesadas que apenas dejaban pasar la luz. Era una de esas casas que guardan secretos, pensó Valeria, donde el tiempo no avanza sino que se acomoda en las esquinas. Había trabajado durante más de 10 años cuidando ancianos en domicilios, pero algo en aquel encargo le provocaba una inquietud que no podía explicar. El hijo de la paciente don Ricardo de la Vega le había llamado con urgencia. Mi madre sufre dolores intensos, señora. Ningún médico encuentra la causa. Necesitamos una profesional con paciencia. Cuando cruzó el umbral, un mayordomo silencioso la condujo hasta el salón principal. El sonido de sus pasos se mezclaba con el tic-tac pausado de un reloj de pared. Siempre marca la misma hora, comentó el hombre sin mirarla. A las 5 los dolores comienzan. Valeria frunció el ceño. Eran casi las 5. En el salón doña Mercedes estaba recostada en un sillón de terciopelo borgoña. Sus manos finas temblaban sobre las sienes. Sus ojos de un marrón claro se cerraban con una mueca de dolor contenido. A su alrededor, el lujo parecía fuera de lugar: alfombras persas, candelabros de cristal, retratos de antepasados, con miradas severas. La enfermera sintió que aquella belleza antigua tenía algo de tumba. «Buenas tardes, doña Mercedes», saludó con voz baja. «Soy Valeria, su nueva enfermera». La anciana abrió los ojos lentamente como si despertar doliera. «Ayúdeme, hija», susurró. «Ya no soporto más este castigo». Antes de que Valeria pudiera responder, Ricardo apareció en la puerta, alto de traje gris oscuro, rostro cansado y gesto impaciente. «Espero que cumpla estrictamente las indicaciones del doctor. Nada de terapias alternativas ni conversaciones innecesarias. Mi madre necesita descanso, no emociones». Valeria asintió, aunque una voz interior le decía que aquel malestar no era físico. Había visto muchos cuerpos enfermos, pero nunca una mirada tan llena de culpa. Durante las horas siguientes revisó la medicación y tomó notas detalladas. Mercedes apenas probó la cena. Cada tarde, según le contó la sirvienta, el dolor llegaba puntual como si una campana invisible lo anunciara. A veces, después del ataque, la anciana pedía quedarse sola, y se quedaba mirando un punto fijo del salón donde un retrato antiguo de su difunto esposo dominaba la pared. Cuando el hijo se marchó a una reunión, la atmósfera cambió. El aire antes tenso pareció aligerarse. Mercedes respiró mejor y hasta sonrió débilmente. Valeria aprovechó para hablarle con dulzura. Quizás hablar de lo que siente podría ayudarle. La anciana la miró sorprendida, como si nadie se lo hubiera dicho en años. «No se puede hablar de ciertas cosas, hija. El pasado pesa demasiado». La enfermera no insistió. Se levantó para guardar sus instrumentos en el maletín. Fue entonces cuando, al mover un cojín del sillón, notó un objeto metálico escondido debajo una pequeña caja de color plateado con grabados antiguos y marcas de óxido. «¿Puedo saber qué guarda aquí?», preguntó Valeria suavemente. Mercedes se sobresaltó, extendiendo la mano con un gesto de protección. «No la toque», murmuró. «Esa caja es lo único que me queda de mi vida». Su voz se quebró en un hilo tembloroso.
Valeria la observó en silencio, comprendiendo que aquel dolor tenía raíces más hondas que cualquier enfermedad. El reloj del pasillo volvió a sonar marcando las 7. Afuera el cielo de Madrid se teñía de naranja, y las campanas de San Fermín de los Navarros repicaban a lo lejos. Valeria cerró su maletín con lentitud. Mientras se despedía, una sensación extraña la envolvió, la intuición de que detrás de aquella caja misteriosa había una historia que aún no quería ser contada, pero que pronto la atraparía por completo. La lluvia de la mañana golpeaba suavemente los cristales del salón cuando Valeria llegó al día siguiente. El cielo de Madrid estaba cubierto y en el aire flotaba ese olor a tierra mojada que trae la melancolía. Doña Mercedes la esperaba sentada envuelta en un chal color marfil. Su piel parecía aún más pálida bajo la luz gris de la ventana. Hoy el malestar empezó antes de las 5, susurró la anciana. Creo que el tiempo también duele. Valeria sonrió con ternura y preparó la infusión que el médico había indicado. Mientras la ayudaba a sostener la taza, observó la caja de metal sobre la mesita. Aún estaba allí cerrada como un guardián silencioso. Cada vez que la miraba, Mercedes apartaba la vista y su respiración se volvía irregular. Pasaron unos minutos en silencio. El sonido de la lluvia llenaba el espacio. Finalmente Valeria se atrevió a preguntar: ¿Qué guarda en esa caja, doña Mercedes? La anciana dudó. Luego suspiró. Cosas que ya no deberían existir. Pero no puedo destruirlas. Después de un largo silencio, sus dedos delgados buscaron la llave en el bolsillo del chal. El metal chirrió al abrirse, liberando un aroma tenue a papel antiguo y perfume de violetas. Dentro había cartas, muchas dobladas con cuidado, atadas por una cinta descolorida. La enfermera observó sin decir palabra. Mercedes tomó la primera y la acarició con gesto tembloroso. Él escribía con una letra preciosa, dijo. Cada palabra era una promesa que el tiempo no cumplió. Valeria escuchó, sintiendo que la habitación se llenaba de algo más poderoso que el dolor, la nostalgia. Mercedes comenzó a leer en voz baja, casi para sí misma. Mi querida Mercedes, si la vida fuera justa, hoy estaríamos paseando bajo los tilos de Salamanca. Pero la justicia no entiende de amores imposibles. Sus ojos se humedecieron. Se llamaba Ignacio Torres. Era profesor de literatura en el instituto donde estudié. Nos enamoramos, pero mi familia... Hizo una pausa. Ellos no lo permitieron. Decían que no tenía posición, que debía casarme con alguien de mi nivel. Así lo hice y desde entonces he vivido cumpliendo un papel. Valeria apretó su mano sin decir nada. El reloj del pasillo dio 5 campanadas. Y justo entonces la mujer se llevó la mano a la cabeza. El dolor volvía agudo y puntual como un látigo del recuerdo. Desde que encontré estas cartas hace unas semanas no tengo descanso, murmuró Mercedes. Las hallé en el ático entre cajas viejas del desván. No sabía que aún existían. Valeria la ayudó a recostarse. Tal vez el cuerpo solo intenta decirle algo, dijo con calma. Quizás su alma está cansada de guardar silencio. La anciana la miró con tristeza, pero también con un brillo nuevo en los ojos. «¿Usted cree que el alma puede enfermar, hija mía?» «Sí», respondió Valeria. «Y a veces solo necesita que alguien la escuche». Durante un largo rato ninguna habló. La lluvia seguía cayendo sobre Madrid. Y el sonido de las campanas lejanas se mezclaba con el tic-tac del reloj. Valeria guardó las cartas con cuidado en la caja y las cerró. Al hacerlo se prometió en silencio encontrar al hombre que las había escrito. Sentía que aquel nombre, Ignacio Torres, aún no había dicho su última palabra. El sol volvió a brillar sobre Madrid, después de 2 días de lluvia. La luz dorada entraba por los balcones de la Casa de la Vega y se deslizaba sobre los muebles antiguos, revelando motas de polvo suspendidas como pequeños recuerdos. Doña Mercedes estaba sentada en el mismo sillón de terciopelo, mirando sin mirar, con la caja de metal apoyada en su regazo. Desde el umbral, Valeria la observó un momento en silencio antes de saludarla. «Buenos días, doña Mercedes. ¿Cómo amaneció hoy más tranquila, hija? Aunque anoche soñé con él otra vez». «¿Con Ignacio?», preguntó Valeria suavemente.
La anciana asintió con una sonrisa apenas perceptible. Caminábamos por una calle empedrada, creo que en Salamanca. Él llevaba un libro en la mano y me hablaba de poemas. La enfermera le tomó la mano y notó el leve temblor que aún la recorría. Durante el desayuno, Mercedes se mostró más habladora que de costumbre. Recordaba detalles del pasado, la manera en que Ignacio le escribía con tinta azul, el olor del aula de literatura, los versos de Becker, que solía recitarle. Cada palabra abría una ventana a otra época, pero también traía consigo un peso de culpa. Mi padre lo amenazó. Dijo que si no desaparecía lo arruinaría. Él se fue sin despedirse, y yo me casé con un hombre que nunca quise. El día que encontré sus cartas volví a enfermar. Quizás porque el alma cuando calla demasiado tiempo acaba gritando. Valeria sintió un nudo en la garganta. Sabía que detrás de aquel sufrimiento había algo más que nostalgia, había una vida interrumpida. Al terminar su turno salió a caminar por las calles cercanas. El aire de Madrid olía a café y pan tostado. Sin pensarlo demasiado tomó el metro hasta Lavapiés, el barrio que Mercedes había mencionado. Las calles eran estrechas y llenas de vida. Mujeres mayores conversaban desde los balcones, los niños corrían detrás de una pelota y el olor a especias salía de los bares. En una esquina, Valeria entró en una pequeña cafetería con mesas de mármol desgastado. Pidió un café con leche y un trozo de bizcocho. Mientras removía el azúcar, escribió en su libreta: buscar registro de profesores jubilados. Ignacio Torres. La curiosidad se había convertido en una misión íntima. No se trataba solo de ayudar a una paciente. Era como si también estuviera intentando curar una parte de sí misma que creía perdida. Sabía que la soledad podía enfermar tanto como la falta de aire. Aquella noche, al llegar a casa, llamó a su amiga Sofía Martín, trabajadora social en el ayuntamiento. Sofía, necesito un favor. Busco a un hombre mayor, Ignacio Torres. Fue profesor hace muchos años. ¿Tienes algún dato más? Solo su edad aproximada y que vivía en Lavapiés, quizá aún en la misma calle. De acuerdo, veré qué puedo encontrar. Dame un par de días. Durante esas horas de espera, Valeria siguió visitando a Mercedes. La anciana cada día se mostraba más despierta, más ligera, como si hablar de aquel nombre le devolviera un poco de vida. Sin embargo, el hijo Ricardo empezó a notar los cambios. Una tarde entró de improviso en el salón y encontró a Valeria y su madre riendo bajito. ¿De qué se ríen?, preguntó con tono cortante. De nada importante, respondió Mercedes. Solo recordábamos viejos tiempos. Ricardo la miró con una mezcla de ternura y miedo. Madre, esos recuerdos solo la hacen sufrir. No, hijo. Lo que me duele no es recordar, es haber olvidado tanto tiempo. Después de que él se marchó, Valeria sintió una punzada de inquietud. Sabía que Ricardo empezaba a sospechar. Aún así, no podía detenerse. Esa noche, mientras ordenaba su maletín, recibió un mensaje en el móvil. Era de Sofía, lo encontré. Ignacio Torres Ramírez, 81 años. Vive solo en Lavapiés. Fue profesor de literatura. Nunca se casó. El corazón de Valeria dio un vuelco. Leyó el mensaje 3 veces antes de creerlo. Luego miró por la ventana, la luna se reflejaba sobre los tejados, y las luces del barrio se apagaban poco a poco. Sintió una emoción extraña, una mezcla de alegría y respeto. Por primera vez desde que empezó aquel trabajo, comprendió que estaba a punto de presenciar algo mucho más grande que ella, el regreso del amor verdadero, después de medio siglo de silencio. Al día siguiente, llevó a Mercedes al pequeño jardín de la casa. El sol tibio de la tarde acariciaba las flores y un grupo de gorriones revoloteaba cerca. Mientras la ayudaba a sentarse, Valeria le dijo con voz tranquila: «He pasado por Lavapiés. Es un barrio bonito, lleno de vida». Mercedes levantó la vista y una lágrima le resbaló por la mejilla.
Ahí vivía su familia, los Torres. Valeria dudó un instante antes de responder. Creo que su historia aún no ha terminado, doña Mercedes. La anciana la miró fijamente sin preguntar nada. El reloj del pasillo marcó las 5. Por primera vez en semanas, el dolor no apareció. Solo un suspiro largo, como si algo dentro de ella se hubiera liberado un poco. En ese silencio lleno de significado, Valeria comprendió que el destino había empezado a moverse despacio, como la aguja de un reloj antiguo, que vuelve a funcionar después de años de estar detenido. La mañana amaneció gris sobre Madrid. Un viento húmedo se colaba por las rendijas del balcón, agitando las cortinas pesadas del salón. Valeria llegó como siempre a las 8, pero el ambiente en la casa de la Vega era distinto, cargado de tensión invisible. El mayordomo evitaba mirarla, y Ricardo no la saludó. Doña Mercedes, en cambio, sonreía con una calma nueva, que contrastaba con la frialdad del resto de la casa. «Hoy me siento mejor, hija», dijo la anciana. «Casi no tuve dolor anoche. Me alegra oírlo, doña Mercedes. Quizás el cuerpo empieza a perdonar». La mujer asintió apretando entre las manos una carta doblada que Valeria reconoció enseguida. Era una de las de Ignacio que había guardado en el cajón del tocador. Antes de que pudiera decir algo, la puerta del salón se abrió bruscamente. Ricardo entró con el ceño fruncido, un sobre arrugado en la mano. «¿Qué significa esto?», dijo, agitando el papel frente a ellas. Mercedes palideció. Valeria intentó mantener la calma. «No lo sé, señor. No mienta. Encontré este sobre en el despacho con su letra. Ignacio Torres Lavapiés. ¿Puede explicarme por qué una enfermera se dedica a investigar la vida privada de mi madre?» El silencio cayó pesado como una losa. Doña Mercedes abrió la boca para hablar, pero Ricardo la interrumpió. «Usted, señora Jiménez, ha cruzado todos los límites. Está despedida». Valeria respiró hondo. «Solo quise ayudarla. Su dolor no es físico y usted lo sabe». «Basta», gritó él, perdiendo el control. «No necesito psicólogas, necesito obediencia». Mercedes se levantó con esfuerzo. «Ricardo, por favor, no hables así. Ella solo quería ayudarme». «Ayudarla», repitió él dolido. «¿A qué?» «A volver al pasado, a destruir lo poco que nos queda de dignidad». El rostro de la anciana se contrajo en una mezcla de tristeza y orgullo. «Mi dignidad no está en el pasado, hijo. Está en poder recordarlo sin miedo». Ricardo no respondió. Sus ojos se llenaron de lágrimas contenidas, pero su voz fue firme. «Valeria, recoja sus cosas y márchese hoy mismo». La enfermera bajó la mirada, guardó su maletín y se despidió con un gesto silencioso. Antes de salir, Mercedes la tomó de la mano. «Gracias, hija mía. No sé si volveré a verla, pero lo que hizo ya me ha curado un poco». Valeria le sonrió con tristeza. «No la dejaré sola, doña Mercedes. Se lo prometo». Al salir a la calle, el aire frío la golpeó en la cara. Caminó sin rumbo con la sensación amarga del fracaso. Sabía que no podía acercarse más a la casa, pero también sabía que Ignacio Torres existía, que su historia aún no había terminado. Esa noche, escribió una carta breve y sincera. «Señor Torres, soy enfermera. Cuido a una mujer que aún lo recuerda con amor. Sus cartas le han devuelto la vida. Si usted también guarda recuerdos, escríbame. Ella lo necesita». Dobló el papel, lo metió en un sobre, y sin poner remitente lo dejó al día siguiente en manos de Patricia López, la enfermera que la reemplazaría. Por favor, le pidió, entrégueselo solo si cree que puede ayudarla. Patricia, una mujer serena de mirada amable, la escuchó en silencio. «Lo haré», dijo finalmente. «A veces los milagros comienzan con un simple mensaje». Pasaron varios días. En la casa, Ricardo evitaba hablar del tema. Mercedes, en cambio, parecía más débil.
Dormía mucho, hablaba poco. Una tarde, mientras él revisaba documentos en su despacho, Patricia entró con una taza de té. Sobre la bandeja disimulada bajo una servilleta descansaba una carta. Esto llegó para su madre, dijo con voz neutra. Ricardo la tomó distraído y la dejó sobre la mesa. No la abrió. Horas después, cuando Patricia volvió a limpiar la carta, seguía allí sin tocar. Entonces, con un impulso que no supo explicar, la tomó y la escondió entre las sábanas de doña Mercedes. Esa noche la anciana despertó sobresaltada. Reconoció la caligrafía apenas vio el sobre. Sus manos temblaron al abrirlo. Dentro solo unas líneas escritas con tinta azul. Querida Mercedes, si aún piensas en mí, dime dónde estás. He esperado toda una vida para verte una vez más. Las lágrimas corrieron por sus mejillas. Por primera vez en mucho tiempo el dolor de cabeza desapareció. Patricia, desde la puerta entreabierta, la observó en silencio. Sabía que el corazón de aquella mujer acababa de despertar. El viernes amaneció luminoso con un cielo claro, que parecía hecho para las segundas oportunidades. Doña Mercedes despertó antes del alba. Llevaba años sin dormir tampoco y sin embargo se sentía ligera, casi joven. Sobre su mesa de noche reposaba la carta de Ignacio abierta y ya leída 1000 veces. Sus dedos la acariciaban con ternura, como si pudiera tocar a través de las palabras al hombre que nunca dejó de amar. Patricia entró en la habitación con su discreta sonrisa. Buenos días, doña Mercedes. Buenos días, hija. Hoy es un día importante. ¿Va a escribirle, Mercedes? Negó lentamente. No. Hoy voy a hablar con él. Con mi voz, con mi alma, con mis años. Patricia la observó con una mezcla de admiración y preocupación. Y Ricardo, no necesita saberlo todavía, dijo la anciana con un brillo travieso en los ojos. Si supiera lo que planeo, me encerraría con mis pastillas. La enfermera mayor comprendió que no podía detenerla. Sabía que aquella mujer llevaba demasiado tiempo prisionera de su propio miedo. Así que llamó discretamente a Valeria y le susurró por teléfono. Mañana a las 3. La llevaré al café de la calle Atocha. Él vendrá. ¿Está segura?, preguntó Valeria. Tan segura como de que el amor no entiende de edad. El resto del día pasó entre preparativos disimulados. Mercedes eligió un vestido azul claro, el mismo tono que había usado en su juventud. Se peinó frente al espejo con manos temblorosas y pidió su collar de perlas. Hace décadas que no me arreglo para nadie, dijo riendo. Tal vez el espejo me haya olvidado. El espejo nunca olvida a quien se ha amado de verdad, respondió Patricia, ayudándola a colocarse el abrigo. A las 3:45 salieron juntas. El chofer de la casa las dejó frente a un edificio médico, la coartada perfecta, y se marchó sin sospechar nada. Apenas doblaron la esquina, Valeria las esperaba envuelta en una bufanda beige y con la emoción brillándole en los ojos. ¿Lista, doña Mercedes? No lo sé, hija. Me tiemblan las rodillas, pero el corazón no ha estado tan vivo en años. Caminaron despacio hasta un pequeño café en Lavapiés, de fachada antigua y aroma a canela. Dentro, la luz del mediodía entraba filtrada por cortinas color marfil. En una mesa del fondo, un hombre de cabello blanco, espalda recta y traje oscuro esperaba con un pequeño ramo de violetas entre las manos. Valeria lo reconoció enseguida. Mercedes se detuvo en seco. El tiempo pareció detenerse. Ignacio se levantó lentamente. Sus ojos buscaron los de ella, y cuando finalmente se encontraron el pasado entero, pareció cruzar la habitación. Nadie dijo nada al principio. Solo se miraron con esa mezcla de incredulidad y ternura que solo el amor verdadero conoce. Mercedes, susurró él con la voz quebrada. Ignacio. El nombre salió de sus labios como una oración. Dio un paso, luego otro, y antes de darse cuenta estaban frente a frente. Él le tendió las violetas. Siempre fueron tus flores. Ella las tomó, respiró su perfume y sonrió entre lágrimas. ¿Y tú?
Sigues recordando. Nunca olvidé. Ni un solo día. Se sentaron. Valeria discreta se retiró a una mesa cercana, dejando que los recuerdos ocuparan su lugar. El silencio que los envolvía no era incómodo sino sagrado. El bullicio del café parecía distante, amortiguado por la emoción. Pensé que nunca volvería a ver, dijo Mercedes finalmente. Y yo pensé que habías olvidado. Pero no. Tus cartas me acompañaron toda la vida. Yo las quemé una vez por miedo. Pero no todas. Algunas sobrevivieron igual que este amor. Ignacio tomó su mano. La piel arrugada, los dedos finos, el temblor leve. Todo le pareció hermoso. Has cambiado, sí, dijo con una sonrisa, pero tus ojos siguen siendo los mismos. Los tuyos también. Son los ojos que soñé durante 50 años. Hablaron durante horas. De los años perdidos, de los caminos que nunca tomaron, de los silencios que dolieron más que las palabras. Ignacio contó cómo siguió dando clases hasta los 70, cómo nunca se casó porque ninguna mujer le devolvía la mirada como ella. Mercedes confesó sus días de soledad en la mansión, sus noches de insomnio abrazando la caja de metal. A ratos reían, a ratos lloraban. El camarero se acercó varias veces, pero ninguno parecía tener hambre. Solo sed de hablar, de escucharse, de existir juntos otra vez. Cuando el reloj marcó las 5, Valeria se acercó discretamente. Debemos regresar, doña Mercedes. Ricardo podría sospechar. Ella asintió, aunque su alma se resistía a marcharse. Ignacio la acompañó hasta la puerta. Antes de separarse, ella le susurró: «Nos veremos otra vez. Si tú quieres, mañana y todos los días que nos queden». Entonces mañana, respondió ella, y por primera vez en muchos años, su voz sonó ligera, viva, llena de promesas. De regreso a casa, el coche avanzaba lentamente por el paseo del Prado. Mercedes miraba por la ventana viendo cómo la ciudad se teñía de luz dorada. No dijo una palabra durante todo el trayecto. Pero Patricia, sentada junto a ella, notó algo distinto. Los dedos de la anciana, antes siempre rígidos por el dolor, estaban completamente relajados. Aquella noche, cuando Ricardo pasó a desearle buenas noches, la encontró sonriendo. «¿Te sientes bien, mamá?» «Muy bien, hijo». Como si por fin hubiera despertado de un sueño muy largo. Ricardo se inclinó y le besó la frente sin saber que en ese mismo instante, en algún piso modesto de lavapiés, Ignacio miraba la misma luna y susurraba el mismo pensamiento. «Hoy he vuelto a vivir». Los días siguientes fueron un remanso de calma aparente. Mercedes e Ignacio se veían en secreto un par de veces por semana, con la complicidad silenciosa de Valeria y Patricia. Se encontraban en el mismo café de lavapiés, bajo la luz tibia de las tardes madrileñas, hablando de libros, recuerdos y del tiempo que aún les quedaba. Aquellas horas eran un milagro cotidiano, una tregua concedida por la vida. Mercedes había vuelto a reír. Se arreglaba cada mañana, pedía perfumes suaves y caminaba sola por el jardín. Ricardo, observándola desde lejos, no entendía. Los dolores habían desaparecido y su madre parecía otra. «Parece que estás mejor, mamá», dijo una tarde. «Mucho mejor», respondió ella. «Quizás por fin he aprendido a respirar». Él sospechó algo, pero no preguntó más. Fue el destino quien se encargó de revelarlo. Mientras revisaba los extractos bancarios, notó un gasto extraño: un café en lavapiés, pagado con la tarjeta de la casa. Intrigado, llamó a Patricia. «Mi madre ha salido últimamente solo para revisiones médicas», respondió nerviosa. «En lavapiés». El silencio la delató. Esa tarde Ricardo decidió seguirlas. Vio al chofer dejarlas en una supuesta clínica y a pocos metros cómo doblaban por otra calle. Las siguió a pie. El aire olía a pan recién hecho. La ciudad bullía de vida. Cuando las vio entrar en un pequeño café, se detuvo. A través de la ventana observó a su madre sentarse frente a un hombre canoso. Los vio reír, tomarse de la mano. Y comprendió todo.
Sintió una punzada de rabia, pero también algo que no esperaba: tristeza. Esperó más de 1 hora bajo la lluvia ligera hasta que ellos salieron. Esa noche no pudo dormir. Al día siguiente enfrentó a su madre. ¿Dónde estuviste ayer? Ya sabes, en mi revisión médica. Ricardo arrojó sobre la mesa una fotografía tomada con su teléfono. Ella e Ignacio en la terraza del café. ¿Quieres explicarme esto? Mercedes palideció, pero habló con calma. No tengo nada que esconder. ¿Estás viéndote con ese hombre? Sí. ¿Desde cuándo? Desde el día que dejaste entrar a Valeria en mi vida. Ricardo comenzó a caminar por la sala intentando contenerse. ¿Por qué hacerlo, mamá? Porque me hace bien. Porque me recuerda quién soy. Tienes 73 años y tú 40 y aún no sabes lo que es amar. El silencio se hizo denso. Mercedes lo miró sin miedo. Toda mi vida hice lo que los demás esperaban de mí. Fui esposa, madre, viuda, pero olvidé ser mujer. No sabes qué quiere ese hombre, dijo él con la voz quebrada. Lo sé mejor que tú. Ignacio no busca mi dinero. Solo quiere compartir conmigo el tiempo que nos queda. Ricardo bajó la mirada. La mujer que tenía delante no era la madre débil que temía perder, sino alguien libre por primera vez. Mercedes se acercó y le tomó la mano. Hijo, sé que lo haces por amor, pero tu amor me asfixia. Solo quiero protegerte. Entonces protégeme de lo único que realmente me ha hecho daño: el miedo. Ricardo cerró los ojos. Algo dentro de él se rompió y se calmó a la vez. No dijo nada más. Salió del salón en silencio, dejando a su madre de pie, mirando por la ventana abierta hacia el cielo anaranjado de Madrid. Esa noche, mientras hablaba por teléfono con Ignacio, su voz sonaba emocionada. ¿Todo bien, mi amor?, preguntó él. Sí, susurró Mercedes. Mi hijo lo sabe. ¿Y cómo lo ha tomado? Como quien ve el amanecer por primera vez. Con miedo, pero con los ojos abiertos. Ignacio sonrió al otro lado de la línea. Entonces no hay nada que temer. Mercedes miró la luna y respondió en voz baja. No, Ignacio. Esta vez no hay nada que temer. A veces, los años no borran el amor, solo lo adormecen. Y cuando la vida nos da una segunda oportunidad, el corazón, por cansado que esté, vuelve a latir con fuerza. Hoy hemos acompañado a Mercedes, a Ignacio y a Ricardo en un viaje de perdón, de reencuentro y de valor. Una historia sencilla pero llena de verdad. Si esta historia te ha gustado, comenta 1. Si no, marca 0 y cuéntanos qué te gustaría escuchar la próxima vez. Mercedes descubrió que el dolor más profundo no venía de su cuerpo, sino de los años vividos en silencio. Ignacio comprendió que nunca es tarde para pedir perdón, ni para ofrecer amor. Y Ricardo aprendió que cuidar no significa encadenar, sino dejar volar. En cada uno de ellos hay una lección que nos pertenece a todos: el poder de sanar el pasado y la fuerza de una familia que se reencuentra cuando el corazón se abre. Porque el amor, la bondad y el perdón pueden cambiar un destino entero. Quien da una oportunidad regala vida. Y como una luz en la ventana, un gesto pequeño puede iluminar los caminos más oscuros de nuestra existencia. Todos, sin importar la edad, merecemos ser mirados con ternura, escuchados sin juicio y recordados con cariño. Tómate un momento para pensar en las personas que forman parte de tu historia. ¿Hay alguien a quien todavía puedas tender la mano? O simplemente decirle, te quiero. A veces eso basta para empezar de nuevo. Si esta historia tocó tu corazón, compártela. Quizás sea la chispa que otro necesita para reconciliarse con su propio pasado.